¿Cómo están? Seguimos en este curso de formación, de capacitación para directores generales de instituciones educativas. Hoy vamos a hablar de los procesos de matriculación profesional y certificación documental para los futuros docentes, información necesaria para aquellos que van a ser directores de instituciones educativas. Se encuentra con nosotros Carlos Aguilera, abogado, el jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal del Ministerio de Educación y Ciencias, a quien saludamos atentamente. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Ernesto? Gracias, Carlos, por compartir con nosotros. Cuando hablamos de este proceso de matriculación y certificación documental, ¿por qué es tan necesario que aquel que va a ser director de un colegio, de una escuela, maneje esta información? Bueno, la matrícula docente, como establece nuestra propia normativa, es el documento por el cual le habilita a un profesional de la educación para el ejercicio de la docencia. Esto es indispensable tanto, no solo para las instituciones de gestión oficial o las instituciones públicas, sino también aquellas instituciones privadas subvencionadas. Es decir, todos los docentes para el ejercicio de la profesión deben estar matriculados. Hablamos de que la matrícula es el documento base para cualquier acción futura. Así mismo, la matrícula representa la habilitación para el ejercicio de la docencia. Tanto en el sector público o privado. Así mismo. En el ámbito educativo. Bueno, ¿por quiénes pueden matricularse cuando hablamos de estas candidaturas, por ejemplo? Para la matriculación hay unos requisitos y obviamente pueden matricularse aquellos docentes que tengan una formación profesional en el área de la docencia propiamente, o bien aquellos profesionales con títulos de otras áreas, pero que hayan hecho una habilitación pedagógica o incluso formaciones en pedagogía con un mínimo de 500 horas, que es lo que establece la... ¿Cuál es la tipificación de la documentación en este caso, o el listado necesario, y qué es lo que se puede documentar? Bueno, por supuesto que lo que se requiere es el título habilitante. Estamos hablando de si una persona que, por poner un ejemplo, es egresada de licenciada en Ciencias de la Educación, se va a requerir el título, copia autenticada del título, sí. Y obviamente otros documentos como copia autenticada de cédula de identidad, también antecedentes policiales, antecedentes judiciales, y eso se completa con un formulario de solicitud. Certificado de estudios. Certificado de estudios también. Todo debidamente legalizado, así mismo. ¿Esto se carga en qué plataforma para que el sistema de recursos humanos del MEC ya lo tenga a consideración? Bueno, hoy en día la solicitud de matriculación se hace a nivel central, pero todos estos documentos tienen que estar registrados en el SIGMEC. El SIGMEC es el sitio institucional donde el docente o el aspirante en este caso, ¿verdad?, tiene una cuenta personal en donde puede subir sus documentaciones, y estas documentaciones van a ser confirmadas cuando sean contrastadas con los originales o las copias autenticadas. Cuando hablamos de ese proceso de confirmación, ¿qué significa eso para la persona que está adjuntando sus documentos y tiene que esperar un cierto tiempo para que se certifique la legalidad de esos documentos? Así mismo. Al subir la documentación, al estar esto alojado en el SIGMEC, lo que hace en este caso el funcionario que está haciendo la verificación de las documentaciones es contrastar que esos documentos que están alojados en el SIGMEC, que fue subido por el educador, corresponden con los originales o las copias autenticadas presentadas. Hablamos del registro de esos documentos que también tiene el Ministerio de Educación. Así mismo. Es una comprobación. Es una comprobación de esos documentos. Perfecto, bueno. Y cuando se tienen estos documentos ya certificados, validados por el Ministerio de Educación, ¿qué procesos tiene que realizar el docente y aquel que quiere convertirse en docente oficial del Ministerio de Educación y Ciencias para poder concursar? ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, en este caso hablábamos del proceso de matriculación. El momento en el que el educador obtiene su matrícula, está habilitado para el ejercicio de la docencia, como dijimos, en cualquier ámbito, tanto público como privado, pero aquel docente que quiere ingresar dentro del ministerio, a formar parte del plantel del Ministerio de Educación y Ciencias y poder, digamos, ejercer la docencia en una institución educativa, tiene que primeramente pasar por un proceso de selección, por un concurso público. Entonces, esto es importante mencionar porque nuestra normativa establece sí que el mecanismo de acceso que se tiene para la docencia, para ocupar un puesto, es a través de concurso público. Existe sí aquellos también que pueden, digamos, en casos especiales ocupar en forma interina un puesto,
pero esto tiene que por un tiempo máximo de 1 año y tiene que ser mientras dure el proceso de selección. Aspecto que no le certifica que es el titular digamos, de esa posibilidad de trabajo, ¿no? Así mismo. O sea, es interino, tal como dice la palabra. Así mismo es interino mientras dure el proceso de selección. Es decir, cuando este proceso sea concursado, nosotros tenemos varios mecanismos de concursos actualmente vigentes para los educadores, pero sea cual fuese el mecanismo por el cual se convoque ese puesto, el mismo puede participar, pero en igualdad de condiciones con otros docentes. Bien, ampliando esa base informativa, cuando hablamos de modalidades o de mecanismos, ¿qué significa y cuáles son? Bueno, actualmente el Ministerio tiene varias modalidades de concursos. Uno de ellos es el concurso público de oposición, sí, que digamos, se hace la publicación de los puestos y todos los docentes en igualdad de condiciones pueden postular para acceder a este puesto. Se hace con un proceso de evaluaciones, que son evaluaciones escritas y evaluaciones orales, y también la certificación documental, que podemos hablar también un poquito de eso, tiene un puntaje, digamos, y ese puntaje es el que finalmente arroja el resultado y se puede, el que tiene mayor puntaje, quedar con el puesto. ¿Cuáles son los elementos distintivos que ingresan o entran a tallar cuando las personas responsables de ese concurso analizan la documentación, los tipos de documentos que se presentan, los títulos? ¿Hay elementos necesarios que son válidos como para que aquel que va a presentarse lo conozca, lo maneje y lo haga de manera fehaciente para que tenga un buen puntaje, por ejemplo? Bueno, anteriormente hablamos un poco del SIGMEC y hablamos de un proceso de matrícula. Ahora también tenemos un proceso de certificación documental. El proceso de certificación documental consiste en el que el educador pueda registrar en su usuario en el SIGMEC toda su historia de vida, es decir, todos los cursos de formación, que sean títulos, certificados, y también su experiencia y aquellos méritos que haya obtenido. Toda esta documentación, digamos, es registrada en el SIGMEC, a su vez como hablamos anteriormente, pasa por un proceso de confirmación. Esto se hace en las direcciones departamentales de educación, y luego de ese proceso de verificación y confirmación hay una valoración de eso. Entonces nuestro sistema hace una valoración que ya está previamente determinada en una normativa. O sea, hay una escala. Hay una escala, entonces le da una valoración y eso arroja un puntaje. Ese puntaje es el que suma dentro del proceso de concurso con un peso que está establecido con una normativa, y al mismo tiempo esa valoración arroja perfiles. Estos perfiles son aquellos que pueden determinar el docente para qué cursos, para qué grados, para qué cátedras es apto para el ejercicio de la docencia. Perfecto, bueno, o sea, existe todo un muestrario, ¿verdad? Y generalmente el docente va a ir manejando toda esta información con el paso del tiempo. Así mismo. Bien, cuando estamos hablando también de lo que significa este proceso ya de certificación, ¿cuáles son los pasos siguientes en el caso de que el docente sea seleccionado, digamos, gane o esté entre los ganadores del concurso? ¿Ingresan al mercado de trabajo del MEC directamente o van a lo que significa este banco de personas elegibles para diversos cargos? Bueno, como hablábamos, el MEC tiene varias modalidades de concurso. Actualmente el Ministerio cuenta con un banco de datos de docentes elegibles. ¿Qué significa? El Ministerio convoca en varios momentos del año, suele hacer convocatorias para integrar o nutrir ese banco de datos que constituye, digamos, el registro donde el MEC tiene alojados todos los docentes que hayan pasado por procesos evaluativos y que hayan aprobado con el mínimo de porcentual exigido, que es del 70%. Entonces, lo que facilita esto es que el Ministerio de Educación cuenta con una base de datos para que al momento de que se produzca una vacancia, ya sea por renuncia, jubilación, defunción, entonces se pueda convocar a través de un proceso abreviado sin hacer evaluaciones, y ese puntaje que el docente haya obtenido en las evaluaciones, sumado su certificación documental al momento de ser convocado al puesto, pueda determinar cuál es el puntaje, y conforme al mayor puntaje se van, digamos, asignando los ganadores. Perfecto, o sea, es un mecanismo incluso implementado en otros países a nivel internacional. Así mucho éxito, ¿no? Totalmente. Bien, cuando estamos ya cerrando el proceso, digamos, de selección, una persona ha sido elegida de entre ese banco de personas ya seleccionadas, ¿cómo accede finalmente el docente a ese cargo directivo o a ese cargo docente? Bueno,
todos los procesos, todas las convocatorias tienen un marco legal, es decir, tienen un cronograma por el cual se establecen, digamos, las diferentes etapas de esa convocatoria. Actualmente el vigente, la normativa vigente establece dos momentos. Establece un momento institucional y también un momento nacional, es decir, en este caso tienen preferencia los docentes de la institución en un primer momento. Si el puesto no es cubierto, pasa, digamos, a una convocatoria nacional donde pueden participar absolutamente todos. Y cuando, digamos, conforme al puntaje, el que tiene mayor puntaje, se publica la lista, este docente puede confirmar, es decir, él mismo acepta, digamos, el cargo, y eso posteriormente pasa por un proceso de nombramiento. Es decir, estamos ya para el nombramiento propiamente del docente ganador del concurso. O sea, tiene más posibilidades, pregunto yo, para que también se maneje y se entienda. Aquel que es funcionario, o sea, ya es docente activo del ministerio, ¿tiene más posibilidades de acceder a un cargo directivo o también lo puede tener aquella persona que viene del sector privado e intenta ingresar también al Ministerio de Educación? Claro, es importante mencionar que digamos, a nivel nacional, cualquier persona que reúna el perfil puede participar de un proceso de selección. Ahora, este proceso tiene sus etapas donde, conforme a la normativa vigente, sí hay una primera etapa que es la institucional, donde tienen preferencia. Tenemos la figura de encargatura de despacho. Esta encargatura de despacho es, tenemos docentes que con sus rubros, sin tener el rubro de director, están, digamos, cumpliendo esa función, y cuando se convoca el concurso se le da preferencia a esas personas, a las de la institución. Entonces tienen una preferencia por los demás. Excelente, bueno, bastante claro en ese sentido, porque esto genera también la posibilidad de que la gente pueda entender y mejorar. Cuando hablamos ya finalmente, Carlos, sobre lo que significa la importancia y la relevancia de que un director o un futuro director maneje toda esta información, ¿por qué es importante? Nuestros directores obviamente son nuestras autoridades dentro de la institución, son los representantes que tenemos, y como la propia norma lo establece, es aquel responsable quien dirige y administra la institución educativa, y por lo tanto es fundamental que conozca cuáles son las normativas que rigen, cuáles son los procedimientos, porque finalmente ellos también a su vez son formadores de nuestros propios formadores, de nuestros educadores. Entonces eso es fundamental. Bien, ¿existen vías de comunicación, de contacto, de consulta a través de la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal del MEC? Sí, es importante comentar que la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal tiene una página web. Dentro de esa página están alojadas, además de todos los procesos y procedimientos vigentes, todas las normativas, y también ahí se da difusión de todas las convocatorias de procesos de selección. Esa página es www.mec.gov.py/talento, y ahí están por las diferentes dependencias alojadas todas las informaciones, así como todas las reglamentaciones vigentes. Excelente. Carlos Gelida, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Esta ha sido la información que tenemos para este curso de formación. Nos reencontramos en una próxima propuesta. Muchas gracias.